Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Lillona y hoy os traigo un vídeo en el que os voy a enseñar cómo he hecho yo a mis vecinos del pueblo. Me lo preguntáis mucho porque hago mucha búsqueda de vecinos y pues bueno, es que nunca sé qué contestar porque no hago nada especial, pero bueno, o sea, no es un truco en sí, sino que os voy a enseñar cómo lo hago yo para conseguirlo más rápido. Hago un poco de time travel, pero no así muy exagerado ni de golpe, ahora os explicaré lo que hago, pero bueno, para que veáis cómo hago yo para echar a los vecinos que quiero que se vayan. Pues si os puede servir a vosotros para usarlo. No es el único método y hay un montón de formas de echar a vecinos, pero yo os voy a enseñar lo que hago yo para no fastidiar mucho mi relación con el resto de vecinos y tampoco la isla para que no me salgan hierbajos ni nada y poder echarlos e ir de búsqueda. Vale, chicos, lo importante sobre todo es, tenéis que encontrar un vecino con esta burbujita, ¿vale? Que está rayado, no sabe qué hacer. Entonces, esto pasa cada 15 días aproximadamente desde que se te ha mudado el último vecino. O sea, a ti te llega un vecino a tu pueblo y aproximadamente 15 días empieza otro a quererse ir. Entonces yo ahora veo que Aristo se quiere marchar, ¿vale? Para comprobarlo voy a meterme en una casa y volveré a buscarle. Si todavía sigue pensando, quiere decir que se quiere ir. Porque a veces quieren otras cosas, ¿sabéis? Como hacerte un regalo o pedirte un favor. Entonces, yo no le hablo por si acaso, porque si tú le hablas, va a pasar otros 2 días hasta que quiera irse un vecino. Pero si paso de él y no le hago caso, esa burbuja se mueve a otro vecino diferente que yo sí quiero que se vaya, porque él no quiero que se vaya. No sé si me he explicado bien, pero bueno, ahora lo vais a ir viendo cuando os lo enseñe. Mirad, he vuelto a buscar a Aristo, como os decía, y sigue pensando, se quiere ir, ¿vale? Esto es que se quiere mudar. Entonces, una vez encuentras esto, si yo no quiero que sea Aristo el que se vaya, a ver si ahora me sé explicar mejor, no tengo que hablarle, no le hago nada de caso y adelanto al día siguiente, ¿vale? O sea, yo ya he hablado con el resto de mis vecinos, normalmente pues recojo los hierbajos, recojo los fósiles, pongo mi isla un poco mona. Uy, he cogido una cama, genial. Y voy adelantando de uno en uno los días. Yo no adelanto 15 días porque a mí el time travel pues no me gusta en realidad porque no quiero como que crezcan hierbajos ni que mis vecinos sientan que paso de ellos. En el fondo es una tontería, lo sé. Pero me gusta hacerlo así, o sea, como mucho adelanto un día. Entonces, el pobrecito llegó hace poco, no quiero que se marche, no voy a hablarle ni nada y voy a cerrar la partida después de haber hecho mis tareas del día, ¿vale? Pasando de él. Entonces voy aquí a consola. Si es día 12 de octubre, pues pongo simplemente que sea 13. La hora yo suelo poner que son como las 4 porque es cuando la mayoría de vecinos están fuera paseando. Vale, ya estamos aquí al día siguiente. Ahora voy a ponerme a revisar los vecinos. A ver quién es el que se quiere ir hoy. ¡Ah! ¡Es Bambina! ¡Es Bambina! ¡No! Yo quiero que se vaya Lily. Quiero que se vaya Lily. O sea, que lo voy a conseguir. Entonces, no voy a hablarle. Voy a entrar aquí para comprobar si es que se quiere ir o no. Ay, jo. ¿Por qué nunca es Lily? Nunca es Lily la que se quiere ir. Mírala, sigue pensando. No, mi niña, no te vayas. Uy, qué drama. Vale, se quiere mudar Bambina. Como veis, ayer no le hice caso a Aristo. Entonces, al ser al día siguiente en el juego, ahora se quiere ir Bambina. La burbuja esta va rotando. Si yo ahora le hablara a ella y le dijera no te mudes, pueden pasar incluso 5 días más que nadie se va a querer mudar. Entonces tardas como mucho más en que se quiera ir el que tú quieres. Así que lo mejor es pasar de ella, no le hago nada de caso, hago mis tareas diarias, voy a hablar con mis vecinos, recojo los fósiles, miro las tiendas, lo que queráis. Y pues luego cuando estoy lista adelanto otro día a ver a quién le pasa la burbujita. Que quiero que seas tú, Lili, lo siento, pero vete. Vale, estamos en un nuevo día. A ver quién es hoy la persona que se quiere mudar, por favor, no seas Bambina. Narciso no es, uf, menos mal. Hola, señor Cornelio, tampoco. Bambina, tampoco. ¡Ah! ¡Es Lili! ¡Es Lili! ¡Es Lili! No me lo puedo creer, por favor, que sea Lili, por favor. Es Lili, es Lili, es Lili, me muero. Lo he conseguido, no me lo creo. Lili, por favor, vete. ¡Sí! ¡Se va! ¡Se va Lili! ¡No puede ser! No sabéis cuánto tiempo llevo esperando que Lili se vaya de verdad. O sea, se ha ido tanta gente antes que Lili, que le quiero, es muy mona, pero es que en serio hace tanto que deseo que sea ella la que se quiere ir. Uf, bueno, sigue tu corazón. Libre.
No me lo puedo creer. Se va Lili. Qué fuerte. Vale, bueno, pues ya está. Después de esta locura, me voy a sentar aquí en un taburete de algún sitio. ¿Aquí me puedo sentar? No. Me voy a sentar porque no hay un taburete calabaza por aquí. Pues nada, adiós Lili, te queremos. Jo, es mona, pero bueno, tengo su foto, tranquilos. Vale, pues ya está. Después de esto, os lo he enseñado muy corto, pero para que veáis lo que hago, ¿vale? Yo hago continuamente esto para no... Para eso, lo que os he dicho, que mi isla no se llene de hierbajos, ni los vecinos se olviden de mí, ni nada, ni cojo todos los fósiles, hago cosas cada día. Entonces yo voy muy lenta, pero bueno, despacito, ¿sabes? Y aprovecho para darles regalos, así me acerco más a que me den la foto y tal. Que también he hecho un vídeo explicando de cómo conseguir la foto de los vecinos, lo dejaré por aquí arriba por si no lo habéis visto. De hecho, voy a poner una segunda parte, o quizás ya la he puesto, porque no sé en qué orden subiré los vídeos, pero bueno, os voy a hacer un resumen de lo importante, ¿vale? Para esto, para echar a vuestro vecino. Básicamente, cuando un vecino se te acabe de mudar a la isla, han de pasar unos 15 días para que alguien se quiera volver a ir. Alguien le aparezca la burbuja esta que habéis visto. Una vez le aparece, ¿es el vecino que quieres que se vaya? Le hablas y se va, muy bien. Para comprobar si es la burbuja esa, antes de hablarle, entráis en un edificio, salís y si la sigue teniendo, es que se quiere mudar. Si es el que tú quieres que se vaya, genial, perfecto, te ha salido súper rápido, le hablas y se va, como a mí con Lili. Pero si no es el que quieres que se vaya, como me ha pasado con Bambina y con Aristo, pues no le hablo en todo el día y pues yo adelanto otro día cuando ya he hecho mis tareas. Y pues así todo el rato. Adelanto otro día y veo quién es. Adelanto otro día y veo quién es. Hasta que es el que yo quiero que se vaya. O hasta que me canso y pues sigo en otro momento, ¿sabes? No sé. Pero también es importante saber que a veces no encuentras a nadie con la burbuja porque está en su casa. Cuando el vecino está en una tienda o en su casa, quizás le tocaba a él irse, pero como está dentro de un edificio, no sale. Eso no quiere decir que ese día nadie se quiera mudar, sino que al estar dentro de la casa por la hora o lo que sea, pues no sabes quién es, porque quizás es ese, quizás no. Entonces yo lo que hago es cuando no encuentro a nadie, adelanto otro día igualmente. Digo, bueno, hoy no he visto a nadie, pero mañana habrá otra persona. Y así todo el rato hasta que se quiere ir uno. Y a mí me funciona genial. Yo suelo poner 4:30, 5 de la tarde, entre las 3 y las 5. Están la mayoría fuera y como habéis visto no me ha costado tanto. O sea, en realidad, 3 días he adelantado. Es verdad que yo ya tenía uno que tenía la burbujita. Pero cuando se empieza a aparecer esto, simplemente esperaros a... O sea, conseguir el que quieres tú que se vaya no es tan difícil, yo creo. Así que nada, pues eso. Espero que os quede todo claro, más o menos. Si no, ya sabéis que podéis decirme en comentarios cualquier duda, si a veces no respondo lo que sea, también podéis entrar en mi Discord, que está en la descripción del vídeo, y pues ahí también seguro que hay mucha gente que os ayuda y tal. Y pues no sé, espero que os haya servido este vídeo, ya que muchas veces me preguntáis que cómo he hecho a mi vecino, yo simplemente hago esto, no hago más time travel ni nada, y me funciona. Así que bueno, pues eso, si lo hacéis, decírmelo, que me encantará saberlo si os funciona también a vosotros. Y bueno, os dejaré por aquí el botón de suscribiros por si queréis ver más vídeos de Animal Crossing o de los Sims. Y pues también algún otro vídeo de mi canal, por si os apetece seguir viendo. Nos vemos en un directo o en un siguiente vídeo. ¡Adiós!